iglesia llevamos trabajando una serie. Usted sabe, siempre que yo comienzo serie, de momento la interrumpimos porque tenemos invitados, tenemos otros revolú y tú sabes. Así que yo necesito que usted se conecte y por lo menos tomen que sea el título de la serie para que sigamos conectados y no perdamos el hilo de lo que estamos enseñando como casa y lo que estamos aprendiendo como comunidad. Amén. Y esta serie que estamos trabajando se llama Yo soy la iglesia. Ya conmigo, yo soy la iglesia. Y comenzamos a hablar de que la iglesia no son los edificios, no son las estructuras, la iglesia son la gente. La iglesia eres tú y soy yo cuando nos unimos y estamos juntos. Entonces usted lastimosamente no puede ser iglesia usted solo en un cuarto. Usted es iglesia cuando se une con otra persona. Usted es un hijo de Dios, usted carga todo lo de Dios, pero la iglesia y el fundamento de la iglesia es la unidad de personas que tienen algo en común y es exaltar el nombre de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces ese es el propósito, o vamos a decir, esa es la definición de lo que es iglesia. Entonces no es lo mismo que usted, es lo mismo que nosotros estemos aquí reunidos, que estemos en la plaza, que estemos en la calle, que estemos en la acera, que estemos en el parking. Somos iglesia cuando nos unimos. ¿Está bien? Y comenzamos a hablar acerca de la primera iglesia. Estamos en el libro de Apocalipsis. Hablamos en el capítulo 1, esa introducción de Jesús, cuando le da esa visión a Juan. Y hablamos un poquito acerca de la interpretación correcta de ese texto y lo que significaba algunas cosas, ¿verdad? Porque siempre hemos visto este libro de Apocalipsis como un libro de muchas cosas raras. Ya conmigo, cosas raras. Y es porque el apóstol Juan comienza y utiliza la simbología para hablar acerca de diferentes cosas. Entonces usted ve diferentes elementos dentro de ese texto que no lo entiende. Pero tampoco lo podemos tomar literal porque muchas cosas no eran literales sino que eran símbolos. Entonces ya hablamos del primer capítulo de Apocalipsis y empezamos en el segundo capítulo y vamos a continuar la serie hablando de las 7 iglesias. ¿Ya conmigo 7 iglesias? La primera iglesia fue Éfeso. Y hablamos de esa iglesia, cómo era su ciudad, cómo era el lugar, qué era lo que estaba pasando en esa iglesia. Porque si tú no conoces lo que estaban experimentando esos cristianos de aquel tiempo, no vas a entender el mensaje que Dios le estaba dando. Y voy a leerlo rapidito y voy a continuar con esa iglesia, el final. Y seguimos para la próxima, que es la enseñanza de hoy. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Diga conmigo, has dejado. Diga conmigo, dejados. Diga conmigo, dejado. Y quiero tomarlo ahí para simplemente traer un principio y nos movemos a la próxima iglesia. Y esta palabra de has dejado tu primer amor llama mucho la atención porque él utiliza la palabra dejado. Y quiero traerte una comparación. No es lo mismo tú dejar que tú perder. Te voy a decir, te lo voy a poner de la siguiente manera. Al pastor se le perdió la cartera en estos días. Con mi licencia, con algunas tarjetitas. Si alguien se le encuentra, que siga con los biles de las tarjetas. Y fue algo que yo no tenía intención, sino que de momento no la encuentro. De momento no encontré la cartera más. Busqué por toda mi casa, busqué por todos lados, busqué hasta en la caseta del camping, busqué por todos lugares y no encontré mi cartera. Y cuando tú ves la definición de perder, no hay un acto voluntario. Yo voy a decir, yo voy a perder la cartera, yo voy a botar la cartera. ¿Quién diría eso? Nadie. Yo voy a perder $200. No. Cuando tú pierdes algo es un acto
involuntario. ¿Sí? ¿Están conmigo? Cuando a ti se te pierde algo es que tú no tenías intención de que se te perdiera, sino que lo perdiste. Pero cuando tú dejas algo, es distinto. Cuando tú dejas algo, hay una acción voluntaria que te lleva a tú decir, yo no voy a cargar con esto, yo voy a dejar esto, yo no voy a hacer esto. Yo voy a dejar a mis niños con mi mamá cuidándolo. Hay un acto voluntario. Yo voy a dejar hoy a mis hijos porque me voy con mi esposo o mi esposa a pariciar, nosotros dos solos. Yo voy a dejar, ¿verdad? Es un acto voluntario que tú haces de dejar algo, ¿verdad? Valga esa redundancia. Entonces cuando el apóstol está escribiendo y dice, has dejado tu primer amor, tiene un elemento de conciencia. Tiene un elemento de que tú conoces lo que tienes que hacer, pero de momento lo dejaste de hacer. No fue porque quisiste, no fue involuntario, fue porque tú sabías que había que hacerlo, pero quizás no lo quisiste hacer. Quizás las prácticas te llevaron a entender que eso no era importante y le diste prioridad a otras cosas por encima de lo que dejaste. ¿Viste? ¿Para qué tener amor? ¿Para qué trabajar con amor? ¿Para qué ser primer amor si lo que necesito es hacer obras y hacer obras y hacer obras? Si te fijas, Dios sabía y conocía. Cuando Jesús está hablando con Juan, le dice, yo conozco las obras de esa iglesia. Yo sé lo que están haciendo. Yo sé que van a evangelismo. Yo sé que hablan mi palabra. Yo sé que hacen esto, que prueban a los apóstoles falsos. Yo sé que hacen tantas cosas. Yo las conozco. Pero han dejado su primer amor. Han dejado la intención original por lo que empezaron. Eso lo dejaron. No fue por equivocación, fue que ellos sabían y no le dieron importancia al amor en la comunidad de fe. Ay, Cristo. Primera de Corintios 13. El apóstol Pablo nos da una enseñanza acerca del amor. Y a veces nosotros somos en este evangelio, en este tiempo, como están las iglesias, porque lo que movemos es que uno alce las manos así, todo el mundo se vaya para atrás, que cuando uno ore por la persona o uno sane, que le den 20 profecías, que le hablen de parte del Señor, que le digan así te dice el Señor. Y esos son los hombres de Dios. Y mira lo que dice 1 Corintios 13, dice, si hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Ahí la versión lenguaje actual, ¿sabes lo que dice? Vienes a ser una campana desafinada. O sea que cuando todo el mundo está, tú estás. Para los que saben de música o sabemos de música como yo, usted sabe, entendemos este contexto claramente. Cuando tú no tienes amor y estás caminando en la iglesia, no vas al ritmo que debes ir. No vas al ritmo que debes ir. Vas distinto, vas a un paso distinto, vas a un pace distinto. Y toda la iglesia y todos los que están alineados a tener amor, a hacer las cosas con amor, van a un paso firme y un paso distinto. Y tú vas sonando diferente. Es como el desafinado de la banda. Ese serías tú. Y sería yo, si no tengo amor. Esa era la iglesia de Éfeso. ¿Van entendiendo conmigo? Mira lo que dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Wow. Entonces que toda la manifestación de gloria viene a ser nada si yo no tengo amor. Ah, no, pastor, es que mejor es predicar, mejor es hacer esto, mejor es profetizar, mejor es... A veces los abrazos son mejores que 7 palabras y 7 lenguas raras ahí. A veces el decirle te amo a alguien es mejor que montarle las manos y que se caiga patas arriba. Sí, pero todo en la iglesia se ha centrado en la manifestación. De hecho, y el Señor nos ha hablado a nosotros de manifestación,
Pero el amor es primero. Entonces ponemos en los flyers, ahí viene la profeta que habla fuego, que su lengua es como una cosa. Y todo el mundo, voy para allá, voy para esa conferencia, voy para ese retiro, porque viene la profeta de fuego. Y le ponemos en el flyer fuego, y le ponemos una paloma y le ponemos un león por el lado. Y ahí se... Sí, porque es que ¿cómo traemos la gente a la iglesia y a los eventos? Entonces la iglesia se ha puesto. Yo a veces veo flyers que yo digo, ay, Dios mío, Señor. Porque no nos promocionamos, no nos tenemos que promocionar. El amor es lo que vale en el reino. Jesús está hablando con sus discípulos y tiene una conversación bien interesante. Le dice, mira, hay gente que va a hacer tantas cosas, milagros, prodigios, esto, lo otro. Pero ¿sabes qué? En realidad yo nunca los conocí. Expulsaron demonios en mi nombre, hicieron tantas cosas y que por mí, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque es que la base del evangelio no es la manifestación, es el amor. Escuche esto, 2 mandamientos. Cristo resumió los 10 del Señor y dijo, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu esposa, tú no estás amando a Dios. Entonces decimos, pastor, este es mi pecado. Estoy fallando acá. O decimos, este pecado es bien fuerte. Mire, los pecados no tienen clasificación, no tienen rango. Y aunque tú te sientas el más santo porque no has pecado, pregúntate si estás cumpliendo esos 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento, estamos todo el día pecando en eso. Porque el amar a Dios no significa, Señor, yo te amo. No. Es obedecer su ley. Entonces, cuando tú no obedeces su ley, su palabra, cuando tú no amas a tu hermano, tú estás pecando contra Dios. Pero no lo ves. Tú dices, yo estoy en santidad, pastor, yo estoy levitando. Mírame en la oriola aquí, las alitas las tengo atrás. Pero ¿cómo está tu corazón para con tu hermano? ¿Tú estás amando a la gente o la estás criticando y la estás pasando por la piedra? Entonces vivimos constantemente incumpliendo con el primer mandamiento, pero eso no es la prédica de hoy, así que voy a seguir por ahí. Mira, esto dice, y si se repartiese todos mis bienestares y los diera de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada sirve. Dice, el amor es sufrido, benigno, y está por ahí la historia. Entonces el apóstol Pablo nos enseña acerca del amor, y Jesús confronta a la iglesia de Éfeso y le dice, tú dejaste tu primer amor. Esa pasión, ese deseo por el cual tú empezaste, que era el amor por mí, el amor por tu comunidad y por tu hermano, lo dejaste. Entonces se lo voy a para que Cheo me entienda, porque a Cheo le gusta la historia. ¿Cómo sería ir a un servicio de la iglesia de Éfeso? Usted ve el estacionamiento, se baja del estacionamiento, no hay nadie en la puerta esperándolo. O si hay alguien en la puerta, buenos días. Si eso le pasa aquí, me dicen, ¿está bien? Buenos días, pase. Entran y hay un espectáculo brutal, porque algo que se habla de la iglesia de Éfeso es que hacían cosas. Tenemos humo en el altar, los adoradores no se desafinan, tienen el sonido. Pero tranquilo, pero estoy hablando de ti. Un sonido brutal, una cosa. Pero el servidor te dice, te toca la fila 4, el asiento número 3. Ay, no, pero es que allá hace frío. Te toca. ¿Le puedo guardar asiento a mi familia que viene por ahí? No. Que se vayan atrás, porque no puedo guardar las sillas. Y bien bonito. Yo lo iba a hacer una vez, pero me reunieron los líderes y me dijeron, no se puede, pastor. Es de esas iglesias que el líder te ministra y te empuja la cabeza así para atrás. Y tú.
¿Alguien ha pasado por eso? Espérate, déjame, no se ría de él, que me están mirando serio. Cuando las cosas son de Dios, uno no tiene que usar fuerza, ¿verdad? Pero esa iglesia que cuando se acaba el servicio, todo el mundo se va para su casa y nadie se habla, nadie se... No. Esa iglesia donde sus líderes no están disponibles para hablar con la gente y conectar. ¿Me entendiste? Ok. Entonces eso era la iglesia de Éfeso. Perdió el primer amor. La pregunta que te llevo, ¿verdad? Y que te digo es que pregúntate tú si tu ministerio, si tu llamado te ha llevado a perder el fundamento. Porque aquí todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio, pero en el momento en que perdamos ese amor que inició, o cuando nos convertimos, ese amor que usted le quería hablar hasta las moscas de Dios, y de momento ya no le hablamos a nadie, pregúntate si ese amor se perdió. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia automática que dejó el principio. Entonces el evangelio no se trata de cuánto puedas hacer, se trata de no dejar lo que comenzaste a hacer. Lo importante. Podemos hacer muchas cosas, pero si dejamos lo importante, somos como esa iglesia. Pero siempre hay una oportunidad para arrepentirnos, amén, ¿verdad? El Señor nos las da. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia a la cual se le escribe una carta. Y te voy a dar algunas características para que entiendas un poquito más o menos de cómo era Esmirna. Como yo les dije, las 7 iglesias estaban en Asia Menor, estaban en lo que hoy es Turquía. Entonces, una de las cartas se le escribe a esta iglesia. Y esta iglesia estaba en un lugar, ¿verdad? Para los que han leído Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis a las cuales se le envían las cartas existían en aquel tiempo. ¿Está bien? Entonces era un mensaje dirigido para 7 iglesias, que ese mensaje que fue dirigido para esas 7 iglesias hoy nos aplican a todos. Porque fue un mensaje para un tiempo, pero trasciende hasta hoy. Porque mientras seamos humanos y hayamos líderes y haya iglesia, ese mensaje nos aplica a todos. Entonces Esmirna era una ciudad rica. Era bien importante porque estaba localizada en un punto estratégico donde habían puertos y había acceso por el mar. Entonces habían mercaderes que iban a intercambiar. Habían negocios y todo ese tipo de cosas. Así que era una ciudad de billete. Primero era Éfeso y segundo Esmirna, en términos de economía. Entonces, algo interesante es que esa ciudad tenía una idolatría terrible. En esa ciudad habían varios templos. Un dios que se llamaba Cibele, que era el dios, era la diosa de la tierra fértil. Un dios, el dios Apolo, me imagino que lo han escuchado, que es el dios de las artes, del arco y flecha, todo lo que tiene que ver con las artes. Esclepio era el dios de la medicina y la curación. Afrodita, la diosa de la belleza, sexualidad, el amor. Y Zeus, que era como el padre de todos los dioses. Pero también había un templo para el emperador romano. Entonces tú estás viviendo en una ciudad donde hay varias, ¿verdad? Personas, no eran millones, eran cientos o miles. Y de momento tienes templos por todos lados y tienen gente que se reúnen en diferentes templos celebrando a diferentes deidades. Entonces ahí está creciendo la iglesia de Esmirna, donde tú te encontrabas a alguien en el banco y ese adoraba allá a Zeus. Donde tú te encontrabas a alguien en la panadería y allá hacía la fila y todos los que estaban ahí iban donde la diosa Afrodita, etcétera. Entonces la iglesia está creciendo en una ciudad que idolatraba a mucha gente. Esa era la ciudad de Esmirna. ¿Está conmigo? Entonces algo interesante es que la historia dice que en el año 23 después del Señor se puso una moda de adorar al emperador romano. Entonces no tan solo adoraban a los dioses, ¿verdad? De la fertilidad, del amor, el padre de todos los dioses, como se utiliza en la mitología griega, sino que también tenían que adorar al emperador haciendo unas cositas que ya mismo les voy a hablar.
Inicialmente era algo como que está bien que tú vayas y hagas estos actos para adorar al emperador, pero luego en la historia, luego de Domiciano, en el siglo I, creo que más o menos el siglo I, se hace ley. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Que ya yo no tengo que adorar al César, al emperador romano, si quiero, sino que ahora es una obligación. Esta es la iglesia creciendo en ese lugar. Entonces, todos los que habitaban en aquel lugar tenían que rendir culto al emperador. Y tenían que quemar incienso una vez al año en el templo, en un lugar específico, y se le da un certificado. Entonces, ya tú me estás hablando de que todos estamos obligados a rendir culto al emperador. ¿Y cómo lo saben? Si tienes tu certificado. Como esto de las vacunas. De hecho, que tenemos que hablar de cómo vamos a manejar, ¿verdad? Ahorita hablamos, si me acuerdo. Pero era esto de, ¿dónde está tu certificado? Míralo aquí. Pero la iglesia se estaba levantando en ese lugar y la iglesia no quería hacer eso. Porque la iglesia no servía a otro Señor, servía al Señor Todopoderoso, al Dios y a Jesús. Entonces la iglesia está creciendo, la iglesia no quiere hacer esos ritos, no quiere ir, pero quieren que lo hagan. Ahí está esa dinámica. ¿Está bien? Vamos a entrar ya mismo en esto, pero voy a seguir. Dice, es importante mencionar que Esmirna viene de la palabra mirra, y que era un perfume que se utilizaba para embalsamar los cuerpos muertos. Es interesante conocer todo esto porque Jesucristo le dice 2 o 3 cosas que va de acuerdo al lugar donde estaban viviendo. Apocalipsis capítulo 2, verso 8, lo pueden buscar rapidito y vamos a eso. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Hablamos que ángel es el líder o el pastor de la iglesia. Dice, el primero y el postrero. ¿Están conmigo? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dice, el primero y el postrero. Ahí Jesús está hablando de su carácter eterno. Diga conmigo eternidad. Dice, el que estuvo muerto y vivió. Jesús comienza a decirle, escribe a esta iglesia, escribe al ángel. Y en vez de poner mi nombre Jesús, usted sabe que las cartas tú dices de y para. En esa parte de, dice, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Y cuando le dice esa parte del que estuvo muerto y vivió, esa gente reconocía lo que era morir y vivir. ¿Saben por qué? Porque esa ciudad había muerto hace 600 años, que la habían conquistado y dañaron todo. Pero esa ciudad se levantó. Y Jesús le está diciendo, ustedes conocen, ¿verdad? Lo que experimentó esta ciudad. Pero yo también lo conozco. Porque yo sí fui el que murió y el que resucitó. Dice, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces ahí está el papelito dentro de la carta. Primero era de, y ahora es el cuerpo de la carta. Dice, yo conozco tu obra. ¿Por qué como que empieza con eso? Yo conozco lo que tú estás haciendo. Yo no puedo hablarte a ti o hablar de lo que tú no estás haciendo si no conozco lo que estás haciendo. ¿Sí? Cuando tú vas a darle un consejo a alguien, tú necesitas conocer el contexto y todo lo que esa persona está viviendo para tú darle un consejo. Cuando tú vas a opinar en un tema, tú necesitas saber lo que está ocurriendo. ¿O le ha pasado que usted entra a mitad de tema y quiere decir algo que no va de acuerdo porque no se enteró de todo el tema? Pero así somos todos, ¿está bien? Queremos emitir comentarios sin conocer la noticia completa. Dice, yo conozco tu obra y tu tribulación.
O sea que era una iglesia que estaba padeciendo tribulación. Estaba siendo de alguna manera perseguida, que ya mismo vamos a hablar de eso. Pero una iglesia que se le había quitado la paz. Porque la tribulación es eso, quitarte paz, quitarte la paz. Dice, y tu pobreza. Wow. O sea, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Diga conmigo, pobreza. Pero mira lo que dice después. Dice, pero eres rico. Pero eres rico. Diga conmigo, pero eres rico. Diga conmigo, yo soy rico. No chequee su cuenta de banco. Estamos hablando de otra cosa. Pero tú eres rico. Entonces Jesús está conociendo el lugar donde ellos están. Está conociendo y está hablando de las cosas que Él conoce que la iglesia está haciendo. Conoce el estatus financiero de la iglesia, que está en una iglesia que es pobre. Pero le dice, pero. Y yo le he dicho que esa palabra, pero, cuando tú la pones en una oración, va en contra de lo que habías dicho antes. Dice, pero eres rica. ¿Cómo es eso? Que soy pobre pero soy rica. Porque es que la medida o cómo Jesús mide la riqueza y la pobreza no va de acuerdo a tu cuenta de banco, a cuántas vacas, cuántos bueyes tienes. No va de acuerdo a si estás contento, si tienes 7 carros, si tienes 7 casas. No. Yo les dije que Mina era una ciudad rica de billetes. Diga conmigo billete. Diga conmigo Guaniquiqui. Era una ciudad de dinero. Pero la iglesia no tenía billetes. ¿Por qué? Porque si tú decías, yo soy cristiano, yo no me voy a rendir ante el emperador, ¿sabes lo que pasaba? Te quitaban todas tus pertenencias, te quitaban todos y tú eras pobre. Entonces crecer en la iglesia de Mirna no era para cualquier cristiano. Crecer en aquel lugar no era, yo voy para la iglesia porque tengo problemas. No, es que cuando te metas en la iglesia es que vienen los problemas. ¿Vieron qué cambio? Ahora nosotros venimos a la iglesia porque tenemos problemas. Yo vine con problemas matrimoniales. Ustedes vinieron con sus problemas. Pero en aquella iglesia tú venías bien financieramente, tú estabas nítido, pero cuando decías que eras cristiano, entonces venían todos los problemas. Entonces había que ser verdaderamente un creyente de verdad para permanecer en esa iglesia. Entonces nosotros nos quejamos de la iglesia que vivimos hoy, del evangelio hoy. Está difícil, pastor. Y le hemos dicho, este evangelio es para valientes. Mire, si usted llega a estar viviendo en aquellos tiempos, verdaderamente aquello era para valientes. Conozco tu pobreza, pero eres rico. Hay una historia que me gustó que dice lo siguiente. Dice, en los días de gloria del renacimiento papal, cuando la iglesia católica comenzó a surgir, dice esto, un hombre caminó con el Papa y se maravilló. Usted sabe que en la iglesia católica siempre hay guaniquiqui. Y creciendo, cuando se estaba creando ese imperio de la iglesia católica, dice la historia que un hombre caminó con el Papa y se maravilló al ver el resplendor y las riquezas del lugar. Y el Papa dijo lo siguiente: ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo a aquel paralítico: no tengo oro ni plata. El Papa dice, ya no tenemos que decir no tengo oro ni plata. Está mirando, mira a tu alrededor. Y aquel hombre le dijo, pero tampoco puedes decir levántate y anda. ¿Cómo? Tienes las riquezas pero te falta la unción. Tienes la riqueza pero no tienes la presencia. Tienes las riquezas pero no tienes el amor. Wow. Entonces, pastor, estamos hablando que la riqueza va contrario al amor, va contrario al evangelio. No. Todo depende del lugar que tú le des en tu vida. Si tu propósito de tener recursos es para expandir el reino, es para utilizarlo prudentemente, Dios te va a bendecir y te va a prosperar.
Pero en el momento que tú quieras tener tus riquezas para levantar un imperio, para tener 7 casas, eso no es lo que Dios quiere en esta tierra. Pero aquí lo vamos a decir. Tenemos plata y oro y levántate y anda. Entonces 9 dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice: yo conozco tus obras, tus tribulaciones y tu promesa. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En aquellos tiempos algo importante era que ustedes conocen el judaísmo, se reúnen en la sinagoga, leen la Torá, leen la ley y tienen su tiempo, ¿verdad? Y ellos entienden que están haciendo lo correcto en cuanto a servir a su Dios, que es el mismo Dios de nosotros. Pero ellos no creen en Jesús, pero ellos no creen en el Evangelio, pero ellos no creen en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, en aquel lugar hablábamos de todos los templos que hay, toda la adoración, y la única institución religiosa que podía funcionar era el judaísmo. O sea, en otras palabras, habían templos en todos lados, pero eso no quitaba a que los judíos se pudiesen reunir en su tiempo, en su lugar, en su sinagoga. Entonces los cristianos no podían hacer eso. Por eso es que cuando Cristo está hablando al apóstol, le dice lo siguiente: y la blasfemia de lo que dice ser judíos y no lo son. ¿Saben por qué? Porque los judíos estaban practicando su religión en la sinagoga, el Estado lo permitía, pero los cristianos trataron de hacer lo mismo. Dios, pero si ustedes pueden, como ahora, libertad religiosa, si ustedes pueden reunirse y tener su revolú allí, nosotros podemos adorar a nuestro Señor. La iglesia se trató de levantar y los judíos lo acusaron. ¿Y sabe lo que hicieron? Que en vez de ayudarlos, levantaron una persecución mayor en contra de la iglesia. Por eso es que cuando Dios le está diciendo: y conozco y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Cuando Cristo utiliza la palabra de los que dicen ser judíos y no lo son, no tiene que ver con su raza, no tiene que ver con su sangre, tiene que ver con su relación con el Señor. Entonces, no le está hablando aquí a la iglesia de Esmirna que están haciendo algo malo, le está diciendo: yo conozco a los que están alrededor tuyo que te están haciendo daño. Dice, voy rapidito, el número 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cómo? Señor, yo esperaba una palabra profética, de que viene avivamiento, de que viene. Y el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. En otras palabras le está diciendo: vienen problemas. Tú sabes que nosotros estamos acostumbrados, viene un profeta de que me diga todo lo que Dios va a hacer conmigo. Y todos queremos palabras bonitas, ¿verdad? Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Dice: he aquí el diablo te echará a algunos de vosotros en la cárcel. Wow, qué palabra más hermosa. Yo la estaba esperando con muchos ánimos. Dice: para que seáis probados. Entonces me van a echar a la cárcel para hacer. ¿No me puedes probar de otra manera? El evangelio no puede crecer de otra manera. Dice: para que seáis probados. Dice: y tendréis tribulación. Tribulación también. Ok. Por 10 días. Ya comido 10 días. Hay varias teorías en cuanto a lo que significa los 10 días. Una de las más fuertes es básicamente 10 días de cárcel, porque era el tiempo mínimo que una persona podía estar por ese cargo. El cargo de no rendirse ante el emperador y no practicar el culto al emperador. Hay gente que habla que son 10 años, hay gente que habla que eran 10 lugares o 10 emperadores. Pero vamos a darlo 10 días. Dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Wow. Si usted ve a esta iglesia, aquí no está nada malo. Si usted ve a esta iglesia, el Señor no está hablando de que están haciendo cosas malas. Al revés, le está diciendo: yo conozco lo que tú estás pasando y todavía va a pasar más. Pero, diga, pero yo te voy a dar una recompensa. Y es importante entender que cuando habla de la corona de vida, ellos sabían a lo que se refería. Porque la palabra corona en ese original no es una corona de reinado, era una corona
simbólica como trofeo. Diga conmigo trofeo. Porque no es lo mismo la corona que se le da a un rey a la corona que se le daban los atletas. La palabra en el original lo que significa era trofeo. Y no tan solo eso, sino que se dice que la ciudad era como una corona porque tenía montañas y colinas a su alrededor. Entonces ellos conocían lo que era la corona. Pero no era la corona de los edificios de la naturaleza, no era la corona que se le pone a un deportista. Él dice, yo te voy a dar la corona porque tú sabes lo que significa, pero de la vida. Wow. Entonces, cuando tú ves el perfil de esa iglesia, una iglesia que está siendo atribulada, una iglesia que va a ser metida a la cárcel, una iglesia que está pasando por momentos difíciles, una iglesia que el Señor le dice, vas a pasar más problemas. Una iglesia que es pobre, el Señor le dice dos cosas: eres rica, tienes tesoros espirituales y tesoros en los cielos. Y a causa de tu prueba y a causa de que tú resistas, yo te voy a poner la corona de la vida. En otras palabras, hay vida eterna para ti. En otras palabras, como tú estás haciendo todo esto, tú has vencido. Este es tu regalo y esta es tu recompensa por todo lo que aguantaste. Pero el evangelio de hoy en día es un evangelio medio guachi guachi, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser probados, todos queremos mucha bendición, pero el evangelio cuesta. Y no es que ahora vamos a ser probados, vamos a ser perseguidos todo el tiempo. No. Es el hecho de tú entender los fundamentos claros de la palabra de Dios. No creerte cuantas cosas los predicadores están diciendo por ahí. Entiende y volvamos a los fundamentos. ¿Qué estamos aprendiendo de esta iglesia? Dice que tenía que ser probada. Dice la historia que su riqueza no era la cuenta de banco. Entonces entendamos que el evangelio es más que dinero. El evangelio es más que templos bonitos. El evangelio es hacer la voluntad del Padre. Si quiere que seamos probados, seamos probados. Si quiere que seamos encarcelados, tenemos que ser encarcelados. Obviamente esto ahora es otra cosa, pero la esencia es la misma. Paguemos el precio que tengamos que pagar por el evangelio y punto. No negociamos el evangelio. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero pastor, si me envió una carta en Mirna nada más, ¿por qué usa plural? No sé, quizás porque ahí estaba envuelta Tabernáculo Árbol de Vida. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, el que venciere, el que no se doble al emperador, el que aguante la tribulación, el que aguante las pruebas, no va a ir para el infierno, sino que tiene vida eterna. Entonces el evangelio se trata de vencer al mundo. Y tú y yo tenemos un regalo hermoso, que es una vida eterna. Lamentablemente hay un fuego eterno, hay un infierno eterno, pero hay una vida eterna, sin dolor, sin clases sociales. Todos somos iguales, todos somos hijos. Tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva. Esa es la promesa de Apocalipsis. Esa es la promesa final del plan de Dios para esta humanidad. Es que restauren todas las cosas, se restauren todas las cosas. Quiero leerle una historia rapidito y con esto completo. Porque el Señor le habla a cada iglesia, le habla a un líder de la iglesia, le habla al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia. Y en esa iglesia había un líder bien interesante y te quiero leer esta historia. Dice, el año después de que Policarpo, ya conmigo Policarpo. ¿Alguien se llama aquí Policarpo? ¿No? Está duro ese nombre. Policarpo era el líder de la iglesia de Esmirna. Dice, el año después de
que Policarpo regresó a Roma, una gran persecución cayó sobre los cristianos de Esmirna. Su congregación le instó a dejar la ciudad hasta que el peligro pasara. Así, creyendo que Dios quería que él estuviese unos pocos años más, Policarpo dejó la ciudad, huyó de la persecución. Dice, y se escondió en una granja que le pertenecía a unos amigos cristianos. Un día en la granja, mientras él oraba en su cuarto, Policarpo tuvo una visión de una almohada rodeada de fuego. Él supo lo que Dios le dijo y le dijo tranquilamente a sus compañeros, veo que debo ser quemado. Él destaca. Wow. No es si esta almohada hablara ni nada de eso. Es la almohada de fuego, ¿verdad? Que tuvo una visión. Dice, mientras tanto, el jefe de la policía instó una orden de arresto. Capturaron a uno de los siervos de Policarpo y lo torturaron hasta que él les dijo dónde estaba su amo. En la tarde, el jefe de la policía y una banda de soldados llegaron a la antigua granja. Cuando los soldados lo encontraron, se avergonzaron al ver que fueron a arrestar un hombre tan viejo y frágil. Pero ellos le pusieron en un asno y le encaminaron de regreso a la ciudad de Esmirna. Dice, de camino a la ciudad, el jefe de la policía y otros oficiales de gobierno trataron de persuadir a Policarpo que ofreciera una pizca de incienso ante una estatua del César. Ese era el culto que había que hacerle al emperador. Dice, y simplemente dijera, César es el Señor. Eso era todo lo que tenía que hacer y él sería liberado. Le suplicaron que lo hiciera para que así escapara de las terribles penas, pero Policarpo se mostró silencioso. Pero luego él les dio la firme respuesta: no. Ahora el jefe de la policía estaba enojado. Fastidiado con el anciano, él lo empujó de su carruaje hacia el fuerte piso. Policarpo, golpeado pero resuelto, se levantó y encaminó el resto del camino hacia la arena. Estaban llevando para la arena. A ser enjuiciado, dice, los horribles juegos en la arena. ¿Ustedes se acuerdan Roma? Los otros días estábamos viendo algo. El Coliseo Romano, donde tiraban a los cristianos con los leones para que los comiesen y otras cosas que hacían horribles allá. Dice, los horribles juegos de la arena ya habían comenzado en serio. Una gran multitud sedienta de sangre se había juntado para ver a los cristianos ser torturados y asesinados. Un cristiano llamado Quistis había proclamado valientemente que él era un seguidor de Jesús y que él estaba dispuesto a ser martirizado. Pero cuando él vio los violentos animales en la arena, él perdió su valentía y acordó quemar una pizca de incienso al César como Señor. Pero otro joven llamado Gemar Nicus no se retractó. Él marchó y se enfrentó a los leones y murió a una muerte agonizante para su Señor Jesucristo. Otros 10 cristianos dieron su vida en ese día, pero la multitud no estaba satisfecha. Ellos clamaban: fuera los ateos que no adoran a nuestros dioses. Para ellos los cristianos eran ateos porque no reconocían a los dioses tradicionales de Roma Iglesia. Finalmente la multitud comenzó a repetir: saquen a Policarpo. Cuando Policarpo trajo su cuerpo cansado a la arena, él y otros cristianos escucharon una voz del cielo que dijo: sé fuerte, Policarpo, sé el hombre. Mientras él estaba delante del procónsul, intentaron de nuevo que renunciara a Jesús. El procónsul le dijo a Policarpo que estuviese de acuerdo con la multitud que gritaba: fuera los ateos. Policarpo miró fijamente a la multitud sedienta de sangre, saludó con su mano y dijo: fuera con los ateos. El procónsul persistió: toma juramento e insulta a Cristo y yo te libraré. Policarpo contestó: por 86 años he servido a Jesús. ¿Cómo he de atreverme a maldecir a mi rey? El procónsul finalmente se dio por vencido y anunció a la multitud el crimen del acusado. Policarpo ha confesado que él es un cristiano. Terminando, dice, la multitud gritó: dejen salir a los leones. Pero los animales ya habían sido guardados. Entonces la multitud demandó que Policarpo fuese quemado. El anciano recordó el sueño de la almohada que se quemaba y tomó coraje en Dios. Le dijo a sus ejecutores: está bien, yo no le temo el fuego que quema por una temporada y que después de un rato se apaga. ¿Por qué tardan? Vamos, hagan su voluntad. Ellos acomodaron una gran pila de madera y prepararon un palo en el centro. Mientras ataban a Policarpo al palo,
en el palo, él oró: te doy gracias que con gracia has pesado, que soy digno de este día y de esta hora, que yo pueda recibir una porción en el número de mártires en la copa de tu Cristo. Después de que él oró, dio gracias a Dios, ellos encendieron la madera. Una gran pared de flamas se levantó hacia el cielo, pero nunca tocó a Policarpo. Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. Al ver que él no ardía, el ejecutor en su furiosa rabia apuñaló al anciano con una lanza. Inmediatamente ríos de sangre chorrearon de su cuerpo y al parecer extinguieron el fuego. Cuando esto sucedió, los testigos dicen que vieron una paloma ascender de entre el humo hacia el cielo. En ese momento, un líder de la iglesia en Roma llamado Ireneo dijo que escuchó a Dios que le dijo: Policarpo está muerto. Dios llamó a su siervo a casa. Wow. A ese hombre fue que Jesús le envió aquella carta. No había temas de prosperidad. No había tema de que vienen un avivamiento en su iglesia. Le dijo que aguantaran, que iban a ser probados. Y dice esa historia que Policarpo lo enfrentó porque ya Dios le había mostrado. Y a través de esa prueba, el Señor se manifestó, porque lo primero que hizo fue que el fuego no lo tocó. Entonces ellos pudieron ver la manifestación de Dios. Policarpo fue un canal para que Dios glorificara su nombre. Entonces a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué las pruebas? Está la respuesta. Dios necesita usar tu prueba para glorificarse, para que la gente entienda quién es Él y que Él es un Dios verdadero. Ponte de pie. Wow. Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero a nosotros nos falta ser como esa iglesia. Porque a veces no nos atrevemos a decirle que somos cristianos a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestra familia, por el temor a lo que digan, a lo que van a decir. Y esta gente en pleno coliseo, con los leones hambrientos, supieron decir: yo llevo tantos años en el evangelio, yo no voy a renunciar a mi Señor. Yo no voy a servir a otro Señor. Yo voy a servir al Señor de señores. Entonces, iglesia, no es para que estés triste hoy. Es para que entiendas el fundamento. Y para que como iglesia veamos qué cosas no estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer y retomemos. Porque el mensaje de la iglesia nunca fue un mensaje para dañarla, sino que fue un mensaje, número uno, de arrepentimiento. Y número dos, fue una promesa tan grande que todo, cuando usted, vamos a seguir con las demás iglesias, pero cuando tú ves la promesa de Dios sobre la iglesia, no tiene que ver con tiempo en esta tierra. Las promesas de Dios casi siempre son para otra vida, para otro lugar, para otra temporada, son para otro origen.